Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar escuchando este nuevo podcast. Y el día de hoy tengo a un invitado de lujo, a un gran ser humano, a un life coach que se llama Francisco de la Pesa y con el que he venido trabajando ya durante algún tiempo y es una persona sumamente extraordinaria. Es una persona con la que yo me quedo con la boca abierta y hoy vamos a tratar el tema de vida en equilibrio y plenitud, pero antes vamos a una intro y volvemos. Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Bienvenido al podcast de Luis Ornelas. Un espacio donde te hablaremos de personal branding, social media, internet marketing, e-commerce. Y a continuación te dejamos con la voz de Luis Ornelas. Así es, pues gracias por estar aquí y quiero dar la bienvenida a mi queridísimo Francisco de la Pesa. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Gracias por esa presentación. No, de nada, de nada. Gracias a ti por aceptar estar conmigo en este podcast. Y bueno, sobre todo hablar un tema en el que yo no estoy muy metido, pero que en estos días he estado hablando mucho acerca de la mentalidad. Sobre todo en los negocios, cómo tener esa mentalidad para poder emprender y poder tener esa mentalidad en los negocios, pero contigo el tema de la mentalidad y la fuerza mental es un tema muy ad hoc porque eres una persona que ha enfrentado pruebas muy duras durante su vida y esa fe y esa mentalidad que tú tienes pues hace que hayas podido enfrentarte a todos esos vicisitudes y a todas esas dificultades que has tenido y lo has hecho de manera exitosa. Entonces, muy contento de tenerte con nosotros y bueno, un poquito contarle, no sé por dónde quisieras empezar. Sabemos que los podcasts que hacemos no son demasiado largos, pero sí me gustaría que le comentaras un poquito a la audiencia acerca de ti, qué ha pasado con tu vida, cómo es que te has fortalecido tanto y por ahí empezamos y nos vamos a ir ya sobre la marcha con algunas preguntitas que tengo, pero bueno, primero quiero que la gente que aún no te conoce, bueno, pues sepa un poco más de quién es Francisco de la Pesa, ¿no? Todos tuyos. Bueno, pues mira, en primer lugar, gracias. Y pues yo soy Francisco de la Pesa, nací en la Ciudad de México, soy el noveno hijo de mis padres. Nací en una familia católica, eso pues de alguna manera me ha inculcado una fe en la que yo al ir profundizando pues me he encontrado con maravillas extraordinarias. Cuando nací, pues nací muriéndome por asfixia, entonces estuve un rato en una incubadora, luego cuando tenía 2 años, 10 meses, falleció mi madre, entonces pues hubo que ponerse a este golpe. A los 3 años, 8 meses me dio poliomielitis vulvar, entonces me quedé paralítico desde el cuello hasta los pies. Y pues los siguientes más o menos 3 años, 4 años más o menos, fueron de fisioterapia, hidroterapia, electroterapia, natación, etcétera, para poder volver a caminar y empezar a hacer una vida normal. Claro, dejó esto secuelas y bueno, pues a partir de ahí, digamos, esa parte fue donde realmente tuve que recurrir a la fortaleza mental y espiritual más fuerte, digamos, más pronunciada y donde tuve que desarrollarla más que nada, porque como no me podía mover, necesitaba guardar tranquilidad y paz a pesar de no poderme mover, y eso me ayudó a tener cierto control de
mi propio cuerpo y de mis propios pensamientos. En esa época, pues, sobre todo cuando no me podía mover, estaba al cuidado de mis dos abuelas, que pues me enseñaron a rezar, porque ellas rezaban todo el día por mí, y entonces pues al oír las oraciones, pues empiezas a entender de qué se trata esta relación con Dios. Y eso me fue ayudando pues en el resto del camino de mi vida a llevar una vida pues en plenitud y en equilibrio, porque no todo es oración, pero tampoco puedes vivir una vida sin fe y sin un esquema moral y religioso que te vaya conduciendo por un camino adecuado para enfrentar la vida como se va presentando, ¿no? Luego, pues ya con el paso del tiempo he tenido que enfrentar algunas otras cosillas como esclerosis múltiple desde el 2010 más o menos que me diagnosticaron esta enfermedad, y en 2015 me diagnosticaron cáncer fase 4 en el riñón, hizo metástasis en los pulmones. Actualmente ya no hay evidencia de que tenga yo ningún tipo de cáncer. Y bueno, en medio de todo esto, pues he hecho pues lo que hace una persona normal con su vida, he estudiado, trabajo, pues llevo una vida normal, y pues aquí estoy. Wow, muy impresionante, Francisco. Algo que mencionabas mucho era esa fe que tienes, pero algo que a mí me gustaría tocar es esto de vivir en equilibrio, encontrar un equilibrio en nuestras vidas. Y por eso que eres mi invitado, quiero preguntarte esto: ¿cómo se le puede hacer para poder vivir en equilibrio? ¿Qué es lo que tú has podido, o digamos, de qué forma has hecho para poder encontrar equilibrio en tu vida, en todas las facetas de la vida, y a pesar de todas las dificultades, perdón, y a pesar de todas las dificultades que has tenido, poder ser feliz, porque yo creo que no es fácil, y bueno, yo me pongo en tus zapatos y digo, wow, yo siento que estaría totalmente amargado, totalmente enojado con la vida de por qué a mí me pasa esto, por qué tengo yo que enfrentarme a todas estas cosas. Entonces, ¿cómo hacerle? Eso es lo que a mí me gustaría que nos platicaras de cómo se le hace para poder, a pesar de todos los problemas y de todas las circunstancias que has tenido durante tu vida, cómo poder ser feliz y tener este equilibrio en la vida. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que tienes que hacer es perdonar, porque si guardas resentimientos, pues no puedes vivir una vida en equilibrio. Lo segundo es que tienes que darle atención a cada una de las áreas de tu vida. Y cuando digo hay que darle atención es, pues, dedicarle el tiempo y la calidad de tiempo y la calidad de esfuerzo a cada una de estas áreas. Me refiero, en primer lugar, en tu vida personal, pues darle el tiempo necesario a lo que se refiere a la salud, a el ejercicio, a tu alimentación, a tu vida espiritual, a tu vida interior, exterior, intelectual, estudiar, prepararte. Eso es importante. Y luego esto te va a ayudar a llevar una vida en paz con la gente que te rodea.
Eso es importante. No siempre se puede, a veces pierdes los estribos porque a veces enfrentas cosas muy complicadas y esas cosas complicadas te impiden encontrar la ecuanimidad, y a veces estas situaciones pues te van separando de algunas personas porque no alcanzan a entender por la que estás pasando, ¿no? Pero al fin y al cabo necesitas enfocar en tratar de dar amor a la gente, respeto y sobre todo darte tú el tiempo y la calidad de tiempo para ti para lograr lo que tú quieres lograr en tu vida. Claro. Ok. Ahorita que estabas hablando, hablaste de algo muy, muy poderoso que es perdonar. Hablaste de perdonar primero, como la primera parte. Yo pienso que te refieres a poder perdonar el hecho de, no sé si alguna vez te llegó a pasar, pero yo pienso que muchos pudiéramos hasta dudar de la religión o dudar de Dios, ¿no? En esos momentos de dolor, de sentirte asfixiado a lo mejor. ¿Y cómo logras ahí el perdón? Porque perdonar obviamente no es nada más decir perdono, ¿no? O sea, tiene que ser un proceso. ¿O cómo lo manejas tú? Sí, hay muchas ocasiones en donde las heridas son demasiado fuertes y a lo mejor necesitas ahí la ayuda de un psiquiatra o de un psicólogo, de un profesional que te ayude a sacar todas estas cosas. La idea es que si tú guardas resentimientos, entonces te vuelves amargado, que es la primera parte que tú mencionaste al hacerme esta pregunta de cómo le haces para no estar amargado. Bueno, pues primero hay que perdonar y hay que empezar por perdonarte tú a ti mismo y aquellas cosas en las que has cometido errores. Digo, nadie es perfecto y todo el mundo te puede juzgar porque no trataste bien a tu hermano o a tu hermana en un momento dado y eso provocó una separación, pues tú te tienes que perdonar de eso. Ok, pero, a ver, ¿tú fuiste alguna vez con un psicólogo? Sí, de hecho yo actualmente tomo una terapia psiquiátrica. Ok. ¿Por Entonces, qué? Porque finalmente eso te ayuda a analizar tu propia condición y a entender lo que estás enfrentando y modificar tu propia conducta. Pero una vez que has analizado el problema y lo has hecho consciente, porque muchas veces actuamos de forma inconsciente. Sí, ok. no, no te preocupes. Entonces, cuando logras hacer consciente esas actitudes que de forma inconsciente van lastimando a otras personas, entonces puedes cambiar tu actitud. ¿Sí me explico o no? Y muchas veces para eso se necesita un profesional de la salud psicológica, pues. Es fuerte, ¿no? Sí, pues sí, pero lo que pasa es que muchas veces no vives condiciones fáciles y cuando te tienes que enfrentar a un problema de cierta dimensión, pues a veces no lo puedes manejar tú solo y tienes que tener también la humildad para decir esto no lo puedo manejar yo solo, necesito de la ayuda de alguien más. Claro. Luego,
mencionabas dar amor y respeto. Esto es importante, ¿no? El poder mantener buenas relaciones en tu vida para poder tener ese equilibrio. Y cuando me refiero a buenas relaciones, no es solamente la relación con personas, puede ser la relación con tu trabajo, puede ser tu relación con el medio ambiente, puede ser tu relación con Dios, ¿no? O sea, es importante tener esa buena relación en todos los ámbitos en los que te desenvuelves día a día, ¿no? Mira, la religión católica algún día Jesús la resumió en dos frases, en dos mandamientos. Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Luego entonces el principio es que te tienes que empezar a amar a ti mismo para poder amar a los demás. Y no te puedes amar a ti mismo si no te aceptas a ti mismo. Claro. No puedes amar a nadie si no empiezas por aceptar tus propias debilidades, tus propios errores, tus propias limitaciones y amarte a pesar de todo eso, aceptarte a pesar de todo eso. Y entender que muchos de esas limitaciones, de esos defectos, de esas debilidades, etcétera, muchas veces no son por tu culpa, sino que te las ha impuesto la vida. Claro. Y aceptar eso también implica saber perdonar a la vida y saber perdonar a los médicos, en mi caso, y saber perdonar tal vez a mis papás por no haberme vacunado adecuadamente contra la polio, tal vez perdonar al médico que les dijo que no me vacunaran, tal vez perdonar al médico que cuando me vio llegar al hospital dijo este niño tiene apendicitis y no poliomielitis, por ejemplo, ¿no? Y todo eso va sumando, pero si tú vas cargando con ese catálogo de agravios, jamás vas a salir de ese problema. Lo mejor es dejar ir, dirías tú. Sí, tienes que dejarlo ir, tienes que perdonarlo, tienes que sanarlo posiblemente, tienes que aceptarte tú como estás. O sea, yo quedé con secuelio, me tengo que aceptar a mí mismo y para aceptarme tuve que enfrentar algunos retos en mi vida, sobre todo cuando era joven, cuando era adolescente. Yo decía, a ver, ¿hasta dónde me limita mi discapacidad física? Entonces, para ver hasta dónde me limitaba, en algún momento toreé vaquillas, en otro momento, bueno, al mismo tiempo montaba a caballo, era charro, me fui de cacería a la sierra, en fin, o sea, tenía que saber hasta qué punto podía yo y hasta qué punto no podía yo hacer las cosas. ¿Me explico? Claro. Y era probarte, ¿no? Ver y si muchas veces te das cuenta que eso que tú crees que no puedes es una limitación mental. Eso es algo a lo que iba. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos barreras en la mente y creemos que hay algo que no podemos hacerlo, o creemos que no podemos hacerlo, y nos quedamos con esa limitante, y es la mente la que nos está jugando la mala pasada, ¿no? Es realmente una cuestión mental más que una cuestión real, en el sentido de que si alguien se propone hacer algo, realmente lo puede hacer. No es algo, digamos, imposible de lograr. Hay cosas que uno cree que pueden ser imposibles, pero la realidad es que hasta que no tomas decisión y decides hacerlo, pues no te das cuenta de si eras o no realmente capaz de lograr algo así, ¿no? Tú acabas de decir algo,
muchas veces nosotros pensamos, no, generalmente pensamos que no podemos hacerlo y nosotros mismos somos los que nos ponemos la limitación. Así es. Y tienes que aprender a probarte hasta dónde puedes. Por supuesto. Sí, claro. Yo tengo secuelas de polio en las piernas. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no puedo montar a caballo? Entonces me tuve que montar un caballo para saber por qué no podía montar a caballo. Ok. Y, pues ya estoy montado en el caballo y puedo hacer que el caballo galope y yo no me caiga, pues vamos a intentarlo, ¿no? Yo no puedo decir que no puedo hasta que no lo haga. Así es. Y entonces ya que vi que sí se podía, pues ahora hay que correr carrera tendida con el caballo, a ver si así me caigo o no. Pues ahora hay que lazar un toro. Y ahora hay que echar un pial a una yegua. Y ahora hay que hacer X suerte de la charrería, ¿no? Sí, claro. Oye, es que la polio me dejó mal, pero pues voy a ver si puedo nadar, ¿no? Pues como que a ver si puedo. Me puedo meter a la alberca, ya estoy adentro. No pude. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Entonces, si no pones en práctica aquello que quieres superar, nunca lo vas a poder superar. Claro, por supuesto, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, Francisco. Y bueno, un poquito, ¿qué estás haciendo? A ver, platícame un poquito de qué estás haciendo esta parte del life coach. Sé que eres abogado y que eso te mantiene mucha parte del tiempo ocupado, además de la cuestión de las terapias y el tratamiento que estás siguiendo, pero también estás como life coach, ¿no? Apoyando y dándole asesoría a otras personas para que están pasando por algún tipo de crisis. Entonces, platícame un poquito acerca de eso. ¿A quién te enfocas? ¿Qué estás haciendo? Mira, probablemente haya personas que estén interesadas en saber más acerca de tus servicios. Sí, dime. Mira, yo lo que estoy haciendo es ayudar a personas que están pasando por alguna crisis, pero no necesariamente de salud. Hay personas que están pasando por crisis emocionales o por lamentables procesos de pérdida de algún ser querido, o personas que perdieron su trabajo o que de alguna manera quieren encontrar una nueva actividad y no saben a qué dedicarse, o que están divorciándose, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que están pasando por alguna crisis, básicamente. Y pues parte del coaching es analizar cuál es el problema y ayudarlos a entender este problema y cómo atenderlo de una forma que les pueda dar equilibrio en toda su vida. Yo estoy desarrollando un negocio que se llama Vida en Equilibrio y Plenitud, que es enseñarle a la gente precisamente cómo darle tiempo y qué calidad de tiempo le tienes que dar a cada una de las áreas de tu vida, para que, de acuerdo con eso, incluyendo la parte desde más elemental como llevar una alimentación saludable, no una dieta, no una nutrición saludable sin que eso sea muy complicado, pues es ayudarte a entender que tienes que tener una alimentación,
Okay. A cómo llevar una vida espiritual activa, donde tengas realmente tu momento de oración diaria sea un encuentro con Dios de fondo, aunque sean 5 o 10 minutos al día, pero que eso te dé paz, tranquilidad, armonía en tu vida, una buena comunicación con Dios, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, si alguien de nuestro público quisiera contactarte, ¿tienes un blog? ¿Tienes correo electrónico? A ver, cuéntanos. Sí, ahí está mi blog, franciscodelapesa.com, pesa con Z. Y ahí pueden solicitar una cita. Y yo les doy una llamada gratis. En esa llamada platicamos sobre qué necesitan en su vida, cuál es el problema por el que están pasando, y de acuerdo con eso ya establecemos qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, si necesitamos desarrollar algún programa de coaching muy especializado, si necesita algunos apoyos adicionales como una atención con algún psicólogo, que siempre es bueno entender que no es un psicólogo ni un psiquiatra, que para eso a veces necesitas, independientemente del coaching, un profesional que te ayude en esas áreas, ¿no? Sí, claro. Y básicamente es eso. Ok, entonces tu blog, franciscodelapesa.com. Redes sociales, Facebook, ¿tienes? Facebook, tengo una página en Facebook que es Francisco de la Pesa. ¿Así? En Facebook, pues me localizan como Francisco de la Pesa, ahí está mi fanpage. La verdad es que yo no entiendo mucho de eso, tú eres el que más entiendes. Y Francisco DLP, bueno, es @Francisco DLP en Twitter. Ok, Francisco DLP. Y en Facebook, déjame te busco en Facebook, porque si no me acuerdo cuál es tu usuario, o bueno, más bien, cuál es el nombre de la fanpage. Porque si te buscan como Francisco de la Pesa, te van a encontrar en tu perfil personal también. Ajá. Y también van a encontrar tu página. Pero la página es facebook.com Francisco de la Pesa B. B de bueno. Ajá. Francisco de la Pesa B. Así es, B. Viene siendo B de... B de bueno. Sí, B de bueno. Así B de es. Bruno. Así es. Entonces ahí te pueden encontrar, y si alguien está interesado en una sesión gratuita contigo, es decir, te pueden contactar y sin ningún tipo de costo van a poder platicar y encontrar ahí un poquito, definir si la persona puede participar de un programa personalizado o algo así, ¿verdad? ¿Entiendo? Así es, exacto. Perfecto, perfecto. Pues bueno, Francisco, reiterarte mi estimación, mi cariño y sobre todo mi admiración por tu vida, por tu forma de ser. Realmente no es fácil encontrar personas que tengan esa capacidad de resiliencia como la tienes tú, y cómo afrontar los problemas y las situaciones difíciles. Y para mí, bueno, es un ejemplo a seguir. Toda mi admiración, todo mi respeto. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en mi podcast como invitado de lujo. Y ojalá y podamos seguir teniendo más de estas charlas, que yo creo que independientemente que mi podcast sea de negocio, pues siempre hay algo que todos tenemos y que queremos mejorar como personas, ¿no? Entonces, sí, te agradezco mucho el tiempo. No, yo a ti también te agradezco mucho, Luis, por esta oportunidad de dirigirme a tu público, y mil gracias,
Ya está, pues Mil muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo con todo cariño, como siempre, mi querido Luis. Gracias, Francisco, igualmente el abrazo. Igual. Bueno, como ves, ya mis hijos están ya queriéndose dormir, entonces A su progenitor, así que atiende la batalla. Pero bueno, gracias por haber escuchado este audio, por haber estado con nosotros. Y bueno, cualquier cosa que deseen contactarnos, ahí estoy. Recuerden, al final les dejo mis datos de contacto para que me encuentren, me dejen mensaje. Y bueno, muchísimas gracias a quien ha escuchado este audio. Espero que haya sido de mucha utilidad. Y bueno, un abrazo y nos vemos en la próxima. Se despide. Gracias, hasta luego. Bye bye. Gracias por habernos escuchado. Si te quieres contactar con nosotros, mándanos un correo a lhornelas@luisornelas.com. Búscanos en Facebook y Twitter, @luisornelas23. www.luisornelas.com. Gracias por escuchar este podcast.